Lengua y literatura, noveno grado. Guía 28. El editorial. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 202 a la 208. Recuerda trabajar a lápiz. Página 202. Anticipación. Actividad número 1. Leamos el siguiente diálogo entre Emilio y Marina. Hola Emilio, ¿leíste el texto del periódico que te compartí? Hola Marina, sí leí todo el texto, me pareció muy interesante el tema. ¿Qué te pareció la postura del periódico respecto al tema? Y digo del periódico porque no venía firmado por una periodista. Es una postura interesante, ya que presenta los hechos y a partir de estos argumenta. Con esto, hace un llamado a las sociedades para que emprendan acciones para detener el calentamiento global. Ahora resolvemos en el libro. Literal A. Escribimos los nombres de algunos textos periodísticos en los que se emite una opinión. Recuerda que en todos los medios de comunicación aparecen textos que emiten opiniones. Entre ellos tenemos el editorial, el artículo de opinión y la columna de opinión. Literal B. ¿Cuál es la finalidad de emitir una opinión sobre un tema y publicarla en un periódico? Explicamos. ¿Por qué crees que es importante publicar opiniones en lugares o periódicos públicos? Porque permite compartir la opinión para generar reacciones, cambios de pensamiento y reflexión en los lectores. Literal C. ¿Cómo podemos verificar que la información se publica en los editoriales es verdadera? Argumentamos. ¿Cómo sabemos si el editorial lo que está comentando es verdadero? Porque podemos confrontarlo a otras fuentes de información o consultar a expertos en los diferentes temas. Página 203. Construcción. El editorial. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. El editorial es un texto periodístico de opinión. Se publica en periódicos, revistas y hoy en día hasta en redes sociales. Este tipo de texto expone la postura de un equipo de periodistas, editores o de los propietarios de un medio de comunicación respecto a un tema de la actualidad y que consideran es de suma importancia para que la población a la que se dirige el medio de comunicación esté enterada. En muchas ocasiones, en el editorial, se retoman temas políticos, sociales o económicos. Recordemos que es un editorial, es un texto periodístico de opinión. Además, el editorial tiene como finalidad exponer el punto de vista del periódico respecto a un tema determinado, con lo que busca que los lectores tengan un panorama sobre este y puedan sumarse a alguna acción. Por ello es importante que presenten una argumentación clara y concisa. Esto es importante, es la finalidad del editorial. Características. Implica una toma de posición más o menos explícita respecto a un hecho informativo para el medio que lo publica. Es decir, se identifica a qué posición o bando pertenece el medio que está publicando el editorial. Comenta lo que el medio considera más importante en la actualidad, de acuerdo con sus parámetros ideológicos y conceptuales.
Es decir, de las diferentes noticias de actualidad, ellos seleccionan cuál es para ellos la de mayor importancia. Hace posible que el medio exponga su doctrina y participe en la lucha ideológica. Cada medio de comunicación tiene su propia ideología y practican su doctrina, por lo cual la exponen. Se publica en un espacio permanente y aparece sin firma. Actualmente todos los editoriales tienen un responsable, debido a que ya no se pueden decir cosas sin darse la responsabilidad de lo que se ha dicho. Recuerda que lo que se comparten son opiniones. Proyecta el tipo de ideal de sociedad a que aspiran los propietarios o responsables del medio. Además, es una declaración de principios que adquiere validez cuando se puede aplicar a realidades concretas. Cobra mayor eficacia para la formación de opiniones cuando argumenta, más que cuando se limita a condenar o a denunciar. Recuerda, no debe faltar nunca en un editorial que expongan la doctrina del medio o la ideología que lo publica, además de proyectar el ideal de sociedad a la que se aspiran, según los responsables del medio que publican. Veamos los tipos de editoriales. ¿Sabías que el editorial, al actuar como portavoz de la conciencia del periódico, suele distinguir por un tono argumentativo, lógico y por su seriedad lingüística? Editorial explicativo. Explican varios puntos de un tema, pero no expresan abiertamente la postura de la persona o del medio que los publica. Tesis u opinión. Expone de forma explícita la postura respecto a un tema determinado de la persona que publica el editorial. Informativos. Su intención es dar a conocer al público un tema de interés general, pero no busca que éste haga alguna acción. Interpretativos. Presentan causas, consecuencias e hipótesis de un tema. Acción y convencimiento. Tienen como finalidad persuadir al lector a través de argumentos que le demuestren que la información del editorial es la verdadera y no la información de otros medios de comunicación. Con esto pretende que el lector se forme un juicio de valor y actúe u opine de forma específica respecto a un tema. Recuerda, el que más persiste es el de acción y de convencimiento, que pretende que el lector se forme un juicio de valor y actúe u opine de forma específica respecto a un tema. Página 204. Estructura de un editorial. Todo editorial consta de 4 elementos: el título, la introducción, el cuerpo y la conclusión. En el título, el escritor deberá utilizar palabras claras y precisas para referirse al tema que desarrollará. El título tiene que ser llamativo para despertar el interés de la audiencia. Algunos editores utilizan la técnica de la pregunta. Introducción. En esta debe redactarse en un párrafo no mayor a 5 líneas. El objetivo es darle a conocer a la audiencia en oraciones cortas y precisas el tema que se va a desarrollar. Cuerpo. Se presenta la argumentación con datos e información que logren sustentar las ideas y opiniones del editor respecto al tema. El propósito es brindar a la audiencia la posibilidad de apoyar o rechazar lo expuesto en el editorial y crear una matriz de opinión. Conclusión. Esta debe ser escrita en un párrafo corto. Se enfatizan los puntos más relevantes del tema expuesto, presentando el razonamiento lógico y la opinión del medio. De esta manera la audiencia podrá tener una visión más clara del tema. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Por qué en algunas ocasiones el editorial no tiene el nombre de la persona que lo ha escrito? Explicamos. Recuerda, siempre hay un responsable de haber escrito un editorial. Sin embargo, a veces el editorial pertenece al medio que lo está publicando. Es decir, porque se representa al medio que lo ha publicado. Literal B. ¿Cuál es la diferencia entre un editorial explicativo y uno de acción y convencimiento? Expliquemos.
Según lo que acabamos de leer, el explicativo solo expone el tema y el de acción trata de convencer con sus argumentos a los lectores. Literal C. ¿Cuál es la importancia de la publicación de editoriales? Justificamos. ¿Por qué es importante publicar editoriales? Recuerda, permiten exponer varios puntos de vista sobre un tema de actualidad para que cada lector genere su propia opinión. Página 205. Lectura de un editorial. Actividad número 3. Leamos el siguiente editorial, Se agota el tiempo, publicado el 7 de julio del 2023. Los registros de temperatura del planeta baten récords y la conciencia advierte de que hay que tomar medidas urgentes. La crisis climática provoca unos cambios de tal magnitud que hace que todos los seres vivos del planeta estemos transitando por territorio desconocido y cada dato nuevo apunta en la misma y preocupante dirección. Esta semana se ha dado un paso más en ese sentido, al haber batido el récord de temperatura media diaria en la Tierra en 2 ocasiones, llegando el lunes a los 16,9 grados y un día después a los 17. Es preciso subrayar que hace apenas 7 años, en 2016, se produjo el último récord de temperaturas, lo que supone toda una muestra más de la dimensión y la velocidad que está alcanzando el calentamiento global. No existen registros ni experiencias que muestren cómo reacciona la biosfera en estas condiciones. Los modelos de predicción que se emplean no han podido anticipar la rapidez con la que los cambios han aparecido, por lo que se necesitan ser revisados y mejorados continuamente, más aún teniendo en cuenta que lo que está sucediendo nos lleva a escenarios muy inciertos. Esta situación viene en gran medida asociada a la necesidad de determinar si el cambio ya ha alcanzado los puntos de inflexión, que pueden provocar saltos abruptos de las temperaturas y otras variables climáticas fuera de los márgenes de tolerancia habituales. Las consecuencias son desconocidas para todos los seres vivos que habitamos la Tierra. ¿Sabes qué significa la palabra inflexión? Inflexión significa un cambio inesperado. ¿Qué significa la palabra abruptos? Abruptos significa que hace algo repentino, de forma inesperada. Continuamos. El sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, publicado en marzo de 2023, ya existía en esta línea. Constata de forma inequívoca la existencia de un cambio en el clima como consecuencia en su mayor medida de la acción humana y advierte con datos ya existentes y basándose en predicciones de los múltiples efectos sobre el conjunto de las sociedades, en especial de aquellas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué significa constata? Constata de forma inequívoca la existencia de un cambio. Constata significa que lo han comprobado. No obstante, el informe dice algo más que no se puede olvidar. Estamos a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis climática si ponemos en marcha el cambio de políticas y modelos que se vienen reclamando. En una situación en la que ni siquiera hemos sido capaces todavía de inventariar todos los efectos de esta crisis climática en la biosfera y más allá del incremento de temperaturas y de la aparición de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más recurrentes y virulentos. El rápido cambio que está experimentando el clima supone una modificación de las condiciones del planeta, un preocupante cambio que se extiende a todos los aspectos de lo económico, lo social y lo político. ¿Qué significa inequívoca? Inequívoca quiere decir que no tiene ningún error.
¿Qué significa virulentos? Virulentos significa tóxicos. En este contexto, no solo es necesario mantener el rumbo de la transición ecológica, sino que es urgente incrementar su velocidad y ambición, lo que es también una oportunidad para una sociedad y un modelo más inclusivo y que proteja el capital natural que nos sustenta. Página 177. De ahí que sea especialmente grave y preocupante la llamada de la derecha española a realizar la transición ecológica en lo que supone toda una concesión al marco negacionista de la ultraderecha y un jarro de agua fría a las inversiones y al desarrollo de lo que se ha venido en llamar la economía verde, tomado de El País. ¿Qué significa ralentizar? Significa que va muy lento. ¿Qué significa concesión? Significa ceder espacio a otro. Ahora resolvamos en el libro. Literal A. ¿Por qué el cambio climático supone desafíos para los seres vivos? Según el texto, expliquemos. En el texto decía que porque es un fenómeno que afecta la vida en el planeta y todos estamos involucrados en sus consecuencias si no se toman acciones para solucionar. Literal B. Escribamos las ideas principales del editorial que acabamos de leer. Recordemos sobre qué trataba este editorial. Siempre hace alusión al cambio climático. La primera idea hablaba sobre la crisis climática que está provocando cambios en el planeta y que no existen registros ni experiencias sobre cómo reacciona la biosfera por el cambio climático. El cambio climático es provocado principalmente por la acción humana. El cambio climático está modificando las condiciones de vida en el planeta, por lo que es necesario aumentar la velocidad y ambición de la transición ecológica para enfrentar los efectos del cambio climático. Literal C. ¿Cómo se evidencia la siguiente característica en el editorial anterior? Implica una toma de posición más o menos explícita respecto a un hecho informativo para el medio que lo publica. ¿Cuál sería la posición de este texto? En la última parte donde dice que es preocupante la llamada de la ultraderecha española porque está mostrando su desacuerdo con el gobierno español, en ese caso de la derecha. Literal D. ¿Cuál es la finalidad del editorial anterior? Explicamos. Concientizar a los lectores sobre lo urgente de la transición ecológica para combatir los efectos del cambio climático. Literal E. ¿A qué tipo de editorial corresponde el texto? Argumentamos y ejemplificamos. ¿Qué tipo de editorial crees que fue el anterior? Es interpretativo porque expone las causas y consecuencias del cambio climático y además da algunas recomendaciones. La urgencia por cambiar la forma de pensar. Literal F. ¿Qué acciones podemos implementar en nuestra comunidad para contrarrestar la crisis climática? Cuidemos las áreas verdes, evitemos los promontorios de basura y la contaminación con plásticos y desechos contaminantes. Página 206. La oración copulativa y atributo. Actividad número 4. Leamos la siguiente información. ¿Qué es una oración copulativa? Las oraciones copulativas son aquellas que están formadas por un sujeto y un predicado nominal.
La función del atributo es desempeñada por una categoría nominal. Ya puede ser un adjetivo o un sustantivo. Veamos los ejemplos. Andrea parece una actriz de teatro. Alberto es muy simpático. Julia es mi hermana. Podemos observar que los núcleos de predicados son nominales, ya que estas oraciones tienen verbos copulativos, ser, estar y parecer, que no poseen significado completo y que solo funcionan para unir el sujeto con el atributo. Ahora veamos algunos ejemplos. Sara es mi amiga. Sara es el núcleo del sujeto, es el núcleo del predicado y mi amiga es su atributo, o lo que se dice de Sara. Tiene un predicado nominal, por lo que es una oración copulativa. El verbo que se ha utilizado es el verbo ser, es. Número 2. El zorro está muy triste. Donde el zorro es el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado es está y es un predicado nominal. Muy triste es el atributo que se le da al sujeto. El atributo muy triste aporta significado y es necesario en la oración copulativa porque permite conocer cuál es el estado del zorro. Número 3. Los libros antiguos parecen nuevos árboles del conocimiento. Los libros antiguos son el núcleo del sujeto. Parecen es el núcleo del predicado. Y nuevos árboles del conocimiento es el atributo que se le da a los libros antiguos. El atributo aporta significado y es necesario en la oración copulativa para decir que parecen dichos libros. Si no estuviera el atributo, la idea quedaría incompleta. Página 207. Actividad número 5. Resolvamos. Literal A. Identifiquemos en las siguientes oraciones cuáles son copulativas y subrayemos el atributo. El estudiante es muy feliz. Se ha utilizado el verbo ser. Por lo tanto, es una oración copulativa. Recuerda, los verbos son ser, estar y parecer. Es muy feliz. Los cocodrilos viven en la barra de Santiago. El verbo es vive. Lucía está en el patio de la escuela. El verbo es está, pero no se da ningún atributo, puesto que nos está diciendo dónde está. Me encontré a Aurelia en el centro comercial. El verbo es encontrar. Pedro camina por la acera. El verbo es caminar. Observa bien que no está presente verbo ser, estar y parecer. Mariano fue designado capitán del equipo. El verbo es fue designado. El bosque parece muy tenebroso. Ahí tenemos el verbo parecer y el atributo sería muy tenebroso. Me entregaron la casa con varios daños. El verbo es entregaron. Emilia es una muy buena escritora. El verbo es ser. Por lo tanto, el atributo es que es una muy buena escritora. Fernanda está viviendo en Amatitán. Nos está dando una acción del lugar. Por lo tanto, no es un atributo. Literal B. Analicemos las siguientes oraciones identificando los núcleos y el atributo y explicamos por qué son oraciones copulativas. Marina es profesora de literatura. Marina es profesora de literatura, donde Marina es el núcleo del sujeto, es el núcleo del predicado y profesora de literatura es el atributo, es decir, lo que se le atribuye al sujeto. Marina es el sujeto, es, es un predicado nominal y la oración es una oración copulativa. ¿Por qué es una oración copulativa? Porque el atributo de Marina es que es profesora de literatura. Número 2.
Lucía y Marcelo son vecinos de Juan. Lucía y Marcelo son vecinos de Juan, donde Lucía y Marcelo es el núcleo del sujeto, son es el núcleo del predicado y el atributo son vecinos de Juan, donde Lucía y Marcelo son los sujetos compuestos y son vecinos de Juan es un predicado nominal. Por lo tanto, es una oración copulativa. Y la relación del atributo con el sujeto es que explica la relación que hay entre ellos. Mateo parece un poeta, donde Mateo es el núcleo del sujeto, parece es el núcleo del predicado y un poeta es el atributo que se le da al sujeto. Mateo es el sujeto, parece un poeta es el predicado nominal. Por lo tanto, es una oración copulativa, donde el atributo expresa la opinión del hablante sobre Mateo. Número 4. Mariano está feliz, donde Mariano es el núcleo del sujeto, está es el núcleo del predicado y feliz es el atributo que se le da a Mariano. Por lo tanto, Mariano es el sujeto y está feliz sería el predicado nominal. Por lo tanto, esto es una oración copulativa, en donde el atributo expresado es el estado de Mariano. Página 208. Consolidación. Actividad número 6. Leamos el siguiente texto. Acoso escolar, una lacra social. ¿Qué significa la palabra lacra? Lacra significa incomodidad, es decir, es una incomodidad social. El acoso escolar es una lacra social. Es un entorno donde deberían sentirse seguros. En un entorno donde deberían sentirse seguros, las escuelas, hay muchos niños que sufren acoso, abusos y agresiones físicas y psicológicas. Al mismo tiempo hay otros menores que aprenden a ser abusadores, acosadores, agresores. Es el bullying una lacra en gran medida oculta, de la que hay poca información. Incluso se le resta importancia como escaramuzas de niños. ¿Qué significa la palabra escaramuzas? Significan pleitos. Pero no es una cosa de niños las terribles consecuencias psicológicas que sufren los menores que lo padecen. La memoria de la Fiscalía General del Estado del 2017 habla ya del preocupante fenómeno del acoso escolar. No es la judicialización a priori el mejor camino para solucionar el problema, pero en muchas ocasiones los padres no tienen más remedio. ¿Qué significa la palabra a priori? Significa previamente. Es una denuncia frecuente por parte de las familias afectadas, el viacrucis, que supone denunciar y encontrar solución a los casos de bullying. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE en España, y la Ley de Educación del 2010 en Cataluña, dan a los directores de las escuelas la potestad de gestionar esta situación, con lo cual es frecuente que la escuela acabe siendo juez y parte en el caso, ya que todo caso de bullying acaba sucediendo bajo el radar de los centros educativos. En Cataluña, por ejemplo, solo un tercio de las escuelas tienen planes específicos para el bullying. Hay mucho por hacer. Educación, protocolos, tolerancia cero, apoyo a las víctimas. Hay que, en definitiva, organizarse para combatir una lacra. El periódico. Actividad número 6, página 208. Ahora resolvemos en el cuaderno. Recuerda socializar tus respuestas en clase. Literal A. Porque el bullying no debe verse solo como una pequeña pelea entre niños. B. ¿Cuál es la finalidad del editorial anterior? C. ¿Qué acciones se pueden organizar en mi escuela para prevenir el bullying? Y D. Analiza la oración subrayada identificando los núcleos y el atributo. Recuerda poner en tu cuaderno el tema de la semana.
así como el número de actividad y el número de página que vas a trabajar. Literal A. ¿Por qué el bullying no debe verse solo como una pequeña pelea entre niños? Explicamos. Porque las consecuencias psicológicas que sufren las víctimas de esta situación pueden terminar en una tragedia. Ya se han dado casos de chicos que se quitan la vida por problemas de bullying. Literal B. ¿Cuál es la finalidad de la editorial anterior? Argumentemos. Exponer el bullying y cómo debe tratarse, así como la responsabilidad de todos en este problema. Continuamos. Literal C. ¿Qué acciones se pueden organizar en la escuela para prevenir el bullying? Expliquemos. ¿Cuáles serían tus sugerencias? Por ejemplo, empecemos por no burlarnos de otros por su aspecto o su forma de ser. Tenemos que ser amigables con todos, respetar las opiniones y el espacio personal de todos, denunciar y defender en caso de ser testigo de un caso de bullying en la escuela. Si cuando quieras defender a alguien hay agresión física, busca a tu maestro. Analicemos la oración que estaba subrayada en el texto. El acoso escolar es una lacra social, donde el acoso escolar es el núcleo del sujeto, es el núcleo del predicado y una lacra social es el atributo. Por lo tanto, contiene un predicado nominal, es una oración copulativa, ya que el verbo es conecta a ambos indicando que el acoso escolar tiene la característica de ser una lacra social. Por eso esta oración es copulativa. Ahora realicemos la autoevaluación de la unidad 7. A cada criterio marca si lo has logrado o está en proceso. 1. ¿Analizas poesías contemporáneas a partir de sus características? Recuerda, esa fue la guía 25. Puede ser que aún no la has terminado. 2. ¿Reconozco el efecto estético de las figuras literarias? 3. ¿Declamo poemas cuidando el tono de voz, el volumen y la expresividad para comunicar ideas? Si no participaste en la declamación de poemas, todavía estás en proceso. 4. ¿Escribes poemas en verso libre considerando sus características? Esto fue la guía 27. 5. ¿Analizas editoriales a partir de sus elementos y contenidos? Esa es la guía actual. 6. ¿Comprendo la información de cuadros sinópticos? Esta fue la guía 27. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Saludos a Astrid, a Nicole y a Joana. Cuídense.